Hola y bienvenido a nuestro estudio de Efesios. Estamos estudiando esta bonita carta de Efesios. Estamos en el capítulo 2 de Efesios y hemos visto varias cosas en el capítulo 1. Primeramente vimos en el capítulo 1 a Jesús como el Señor del plan de Dios y a Jesús como Señor del pueblo de Dios y Jesús como Señor del poder de Dios. Aquí en este estudio, en este capítulo, vamos a ver lo que fuimos nosotros, lo que hizo Dios, cómo lo hizo y lo que llegamos a ser como resultado de lo que Dios ha hecho. En este capítulo, estas cosas, estas cuatro cosas, vamos a ver como número uno, el fracaso, lo que fuimos, nuestro fracaso. En segundo lugar, lo que hizo Dios, el favor de Dios, lo que Dios nos ha hecho. Vamos a ver también el factor de la salvación, el cual es Cristo Jesús, y luego la felicidad que tenemos por haber recibido la salvación por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces vamos a ver este capítulo en cuatro partes, versículos 1 al 3, el fracaso, versículos 4 al 12, el favor, versículo 14 al 18, el factor, y versículos 19 al 22, la felicidad que tenemos a nosotros. Ahora vamos a leer los versículos 1 al 3 para estudiar el fracaso nuestro. Efesios capítulo 2, empezando con el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo como los demás. En los versículos 1 al 3, hermanos, vemos el fracaso nuestro. Nos explica exactamente cómo éramos nosotros, nos explica algo en cuanto a nuestro andando en el pecado, como nos enseña el apóstol Pablo en otra carta, Romanos capítulo 5, versículo 12, el cual dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Aquí tenemos nuestro fracaso, nuestro andando en el pecado y así completamente perdidos. Pero vemos aquí en esta parte de la escritura algo en cuanto a nuestro Señor. Nuestro Señor en aquel entonces, Satanás. Como dice esta misma carta, Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro andar en el pecado, nuestro Señor Satanás y nuestro estado muerto, completamente muerto. Como dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,
Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo en Jesús, Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí es nuestro estado antes de recibir la salvación. Nuestro andar en el pecado, nuestro Señor Satanás, nuestro estado muerto completamente y muertos, hermanos, completamente muertos a Dios. Quiere decir no contacto, quiere decir no comunicación, como nos dice Isaías en capítulo 59, versículos 1 y 2, y aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Completamente muertos a Dios, separados de Dios, sin tener esperanza de salvación. Así fue nuestro estado antes de que el tiempo en que Dios, por su favor, nos salvó por medio de su gracia. Es lo que vemos en los versículos 4 al 12. El versículo 4 nos enseña así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, y la llamada circuncisión hecha con mano, por la llamada circuncisión hecha, no hecha, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Interesante lo que tenemos en los versículos los versículos 4 al 12. En estos versículos vemos lo que hizo Dios por nosotros. Empieza diciendo, pero Dios, pero Dios. En verdad se puede hacer un bosquejo del capítulo 2 usando las primeras palabras de varios versículos. Versículo 1, y Él, hablando de Dios, quien nos dio vida, aunque no lo merecíamos. Versículo 4, pero Dios. Versículo 10, porque somos. Versículo 12, en aquel tiempo. Y versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Es muy fácil ver lo que hizo Dios por nosotros.
Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Interesante, ¿verdad? Como en nuestro estudio del capítulo 1, de que nos enseña que Jesucristo que Dios es rico en gracia. Hay gracia sobreabundante y también hay misericordia sobreabundante. Hay suficiente para mantenernos a nosotros limpios mientras vayamos caminando en luz. Pero nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, versículo 5, estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Interesante, ¿no? Lo que vemos aquí en este capítulo. Vamos a buscar, hermanos, en 1 de Corintios, capítulo 2, empezando con el versículo 11. En 1 de Corintios, capítulo 2 y el versículo 11. Dice, versículo 11 dice, porque, perdón, estoy en capítulo 1, debe estar en capítulo 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y nosotros no hemos recibido, dice versículo 12, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos está enseñando la misma cosa que vemos aquí en Efesios capítulo 2 y el versículo 5, donde dice aquí el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Como estudiamos en el capítulo 1, lo selló, la salvación nuestra, la selló Dios con su Santo Espíritu que llevamos en nosotros, viviendo en nosotros, en nuestros cuerpos, el Santo Espíritu de Dios que es las arras, la garantía y el sello de nuestra salvación. Es lo que Dios nos hizo, nos ha hecho. Y lo hizo, hermanos, con el propósito de salvarnos, de darnos por medio de su gracia la salvación nuestra. Así que nos dio vida juntamente con Cristo, y el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó. Dios nos ha resucitado de la muerte espiritual. Nosotros, estando muertos en nuestros pecados, nuestro Dios, Satanás, nuestro destino, las llagas del infierno, eternamente sufriendo en el cielo, en el infierno, Dios, por su gran misericordia, por su gracia, nos ha dado la salvación y así nos resucitó de la muerte. Ahora tenemos la vida eterna, una esperanza de vida, de vivir eternamente
con Dios en el cielo. Pero también nos dice, versículo 6, que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Que nos hizo sentar en los lugares celestiales con su Hijo Jesucristo, que tenemos este puesto tan alto, que estamos sentados al lado de Cristo Jesús. Allí estamos con Dios porque hemos sido resucitados de la muerte. Ya tenemos la vida espiritual, ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, ya pertenecemos a la familia de Dios y tenemos este glorioso puesto, esta gloriosa oportunidad, este glorioso privilegio de estar al lado de Dios. Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En la iglesia nosotros tenemos un puesto que ni se puede imaginar porque es tan bueno, tan bonito, tan alto. Somos muy privilegiados por haber recibido esta gran bendición. Lo mismo como capítulo 1, versículo 20 dice, la cual operó en Cristo el poder de Cristo, el poder que le resucitó de la muerte, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hemos recibido, al igual como Cristo Jesús, el honor de ser resucitados de la muerte y sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y sigue diciendo el versículo 8, versículo 7, lo hizo todo con este propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez hay mención de las riquezas de la gracia de Dios, riquezas de la misericordia de Dios, riquezas de la gracia de Dios, la que hemos recibido nosotros porque Jesucristo nos ha salvado, porque Dios nos ha salvado por la gracia y por medio de Jesucristo, con el propósito de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿De qué se habla? Los siglos venideros. Yo creo que se refiere al siglo en que estamos ahora. Unos 2000 años después de la resurrección de Cristo Jesús y el establecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Todavía en el mundo, Dios está mostrando su gran sabiduría, las riquezas de su gracia, las riquezas de su misericordia, salvando a los hombres muertos en los pecados, aún hoy en día. Y nosotros, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, tenemos este gran deber, de seguir adelante mostrando al mundo por las obras buenas que hacemos, anunciando con nuestras bocas las buenas noticias de la salvación en Jesucristo. Tenemos esta gran bendición para, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hemos recibido por Dios, de Dios, la salvación por la gracia de Dios. Nos hemos disfrutado de la bondad, la misericordia, la gracia de Dios y debemos entonces, o tenemos un gran deber entonces, de ir anunciando siempre las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Tenemos la responsabilidad de mostrar a todo el mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación
es un don de Dios, un don que viene gratuitamente. Es la gracia, lo que quiere decir la gracia, recibir algo que no merecemos. El don de la salvación, lo que recibimos nosotros gratuitamente, lo recibimos por la gracia de Dios y por fe en Cristo Jesús. Una fe que nos motiva a aceptarle al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, y esto lo hace haciendo todo lo que el Señor nos manda hacer. ¿Cómo es que Dios nos ha salvado? Dios nos ha salvado en la misma manera como salvó a Noé en el diluvio. Se puede pensar un poquito en Noé, lo que hizo. Noé fue salvado por la fe, pero también por la gracia. Las dos cosas, por la gracia y también por la fe, porque las dos cosas son necesarias. Vemos aquí en nuestras Biblias, en Hebreos capítulo 11 y el versículo 7. Hebreos capítulo 11, y vamos a leer aquí el versículo 7, donde se habla de Noé. Y mientras vayamos buscando el texto, vale la pena recordarnos de lo que dice Génesis capítulo 6, que en aquel entonces todo el mundo tan metido al pecado que solamente pensaba en cosas malas todo el tiempo, pero Noé halló gracia, halló favor en los ojos de Dios. Y dice en Hebreos capítulo 5, perdóname, capítulo 11, y empezando aquí hablando de los grandes héroes de la fe, dice Hebreos capítulo 11, aquí en versículo 7 dice, pero por la fe, Noé halló gracia, fue salvo por la gracia de Dios. Pero Noé, por la fe, él añadió a su fe las obras. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Se puede decir que Noé fue salvado por la gracia de Dios, pero añadió la fe a la gracia. Tenía fe en Dios, en que iban a venir las lluvias. Tenían fe en Dios que al construir el arca, que se iba a ser salvo. Entonces empezó a trabajar, construyó el arca por la fe, fue salvado Noé, se puede decir por la gracia de Dios, pero por haber preparado también el arca, por haber entrado en el arca, donde dice, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, por esa fe condenó al mundo. Fíjense bien que la misma fe que nos salva condena al mundo, porque el mundo, el que no tenga fe en Jesucristo, no le va a obedecer. Y la fe nuestra condena al mundo. ¿Por qué? La fe nuestra, el que creyere, dice el Señor, y fuere bautizado, será salvo. Esa fe nos salva porque obedecemos al Evangelio. Esa misma fe condena al mundo porque el mundo no tiene fe y su fe no lo motiva a obedecer a Cristo Jesús. Entonces vemos, regresando aquí a Efesios capítulo 2, vemos lo que el resultado de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Efesios capítulo 2 y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos
de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué horrible el estado nuestro antes de ser salvos por la gracia de Dios. Pero regresando aquí al versículo 10, dice, ¿por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido creados, resucitados de la muerte espiritual para hacer buenas obras. Nos explica lo que nos enseña aquí en el versículo 7. Hemos sido salvados, resucitados de la muerte espiritual para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, hemos sido salvos por la gracia de Dios, no por algo que hemos hecho nosotros. No somos salvos por las obras. Nadie puede salvarse por las obras. Nadie puede merecer la salvación. La salvación viene únicamente por la gracia, pero el que la recibe es el que confía en Dios a tal punto de aceptarle al Señor como su Señor y hacer lo que el Señor nos manda. Y haciéndolo así, ¿nos bautizamos para merecer la salvación? No, claramente que no. Nos bautizamos esperando en el poder de la sangre de Cristo Jesús para limpiarnos de todos los pecados. Es lo que vemos, hermanos, aquí en Hechos, capítulo 2. Allí tenemos un texto favorito de los que nos enseñan que el hombre es salvo por creer nada más en Cristo Jesús y que el bautismo no tiene poder alguno, que no se puede ser bautizado para recibir perdón de los pecados. Pero dice aquí en Hechos capítulo 2, el apóstol Pablo, citando a un texto del Antiguo Testamento, dice versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dicen ellos. Solamente es cuestión de invocar el nombre de Cristo Jesús y recibir la salvación. Entonces, Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador y soy salvo. Invocar nada más el nombre del Señor. Pero invocar el nombre del Señor quiere decir mucho más. Quiere decir confiar en el Señor para recibir la salvación. Muy claramente dice Hechos capítulo 22 en el caso de la conversión de Saulo de Tarso, dice capítulo 22 de Hechos, versículo 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego, pasando aquí al versículo 12, al versículo 14, nos enseña lo que pasó. Le escogió a Dios, a Ananías, a venir a platicar con Saulo, imponerle sus manos, y luego dice versículo 14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque seréis testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, dice Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿cómo?
invocando su nombre. Invocar el nombre de Cristo Jesús en el bautismo es saber que no estamos mereciendo nada. No se puede merecer la salvación, que no es una obra para recibir la salvación. Es que estamos bautizándonos porque es un mandamiento del Señor y nos bautizamos en las aguas con el propósito de recibir la salvación, pero la que viene únicamente por el poder de la sangre de Cristo, y confiamos en Él que nos vaya a dar la salvación, que recibimos en el momento del bautismo la salvación que tanto necesitamos. Así que regresando a Efesios capítulo 2, el versículo 10 nos enseña otra cosa que para mí es quizá una de las cosas más bonitas que se puede ver en esta carta. En el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Interesante, ¿no? Hechura. La palabra hechura viene de una palabra griega bien interesante porque es una palabra que casi vemos en el español. La palabra es poemía. Se ve la palabra poema en esta palabra. Nosotros somos el poema de Dios. Interesante, ¿no? Poema. Se puede decir que nosotros somos, los que pertenecemos a Cristo, somos la obra maestra de Dios. Se puede decir que los hombres tienen sus obras de arte. Algunos de los músicos nos han dado música increíblemente bonita. Su obra maestra, su obra mejor. Otros nos han dado obras, las grandes pinturas que tenemos de los artistas más famosos, nos dan su obra maestra. Pero la obra maestra de Dios, ¿qué es? Somos nosotros, la iglesia. Igual que lo que vemos en el capítulo 1, versículo 23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estudiamos que la iglesia, nosotros somos la plenitud de Dios. Somos la hechura, el poema, la obra maestra de Dios. Entre todas las cosas que ha hecho Dios, lo espiritual, lo físico, entre todas las cosas, la obra maestra de Dios es la iglesia, la esposa de Cristo, la que es pura, santa, sin mancha ni arruga. La bonita iglesia de Dios es la que le da más satisfacción. El orgullo de Dios, el debido orgullo de Dios entre toda la creación es la iglesia, porque la iglesia es la más preciosa. La iglesia es la que costó el máximo, la sangre de Cristo Jesús. Dios sí es rico en gracia, es rico en misericordia, y lo es porque Jesucristo pagó con su propia sangre la deuda nuestra y así compró la iglesia con su propia sangre. La iglesia ha llegado a ser la obra maestra de Dios. Pero hemos sido hechos la hechura de Dios, la obra maestra de Dios, con propósito. El propósito es para buenas obras, para hacer buenas obras. ¿Pero cuáles? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, antes de la fundación del mundo, como estudiamos en el capítulo 1,
antes de la fundación del mundo, hizo un plan que por lo cual iba a salvar a todos por medio de su Hijo, quien murió en la cruz del Calvario, para establecer su iglesia por medio de Cristo, el sacrificio de Cristo, y por medio de la iglesia, ofrecer salvación a todos por la gracia, por su gran misericordia. Así que nosotros hemos sido puestos en la iglesia, hemos sido hechos la obra maestra de Dios con el propósito de hacer las obras que Dios nos preparó antes de la fundación del mundo. Antes de nuestro nacimiento, Dios tenía en mente algunas obras reservadas para nosotros. Hay cosas que podemos hacer nosotros en el nombre del Señor, en el nombre del Dios Altísimo. Hay cosas que podemos hacer que nadie más puede hacer. Hay personas que podemos convertir. Hermanos, hay un montón de cosas, oportunidades que Dios nos manda todos los días para declarar al mundo que pertenecemos a Dios y somos salvos por la gracia de Dios, que hemos recibido los beneficios, recibimos todos los días beneficios de la misericordia de Dios y que tenemos el privilegio de decir: Jesucristo murió por nuestros pecados. Según el plan que hizo Dios antes de la fundación del mundo, tenemos el privilegio de predicar el Evangelio a todo el mundo. Debemos darnos cuenta, hermanos, de toda oportunidad que Dios nos manda, porque lo hizo antes de la fundación del mundo, teniendo en mente un plan que por lo cual Él nos iba a salvar y nos iba a usar para salvar a otras personas. Así que, versículo 11 dice: por tanto, debemos acordarnos de algo. Así que debemos recordar lo que fuimos. Primeramente, separados de Dios. Luego, alejados de la ciudadanía de Israel. Ajenos del pacto. Sin promesa, sin esperanza en este mundo y sin Dios. No hay condición más horrible que esta condición antes de recibir la salvación que viene por la gracia de Dios. Antes fuimos nosotros separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos del pacto, sin promesa, sin esperanza, sin Dios. Pero Dios, como dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, hizo todas estas cosas. Por tanto, debemos acordarnos de lo que fuimos y luego reconocer el factor de nuestra salvación. Lo que vemos en los versículos 13 al 18. El versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
hemos hechos cercados. Versículo 13. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos ha resucitado de la muerte, nos ha sentado a su diestra con Cristo Jesús. Hemos hecho cercanos de Dios. Tenemos este gran derecho de estar en la presencia de Dios, de entrar en la presencia de Dios por medio de la oración. Pero la cosa de ser hecho cercano quiere decir que Dios nos tiene en su seno, que estamos con Dios, que Dios nos está protegiendo, que Dios nos está contestando nuestras oraciones, nuestras peticiones, que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nuestros cuerpos, que tenemos a Cristo Jesús como nuestro abogado. Tenemos todo esto porque Dios nos ha hecho cercanos. Cercanos, pero ¿cómo? Versículo 13. Por la sangre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo Jesús. Nos enseña Hechos capítulo 20, que Jesucristo compró la iglesia con su propia sangre. Es por la sangre de Cristo que recibimos la salvación. Es por confiar en la sangre de Cristo que recibimos el perdón en el momento del bautismo. Es por la sangre de Cristo que hemos sido hechos la obra maestra de Dios, por el poder de la sangre de Cristo. Por eso nos enseña capítulo 1, versículo 20, hablando de la sangre de Cristo, dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es el poder de la sangre que nos ha resucitado de la muerte, nos ha puesto cercanos de Dios, que nos ha dado la salvación, el poder de la sangre de Cristo. Y nos dice versículo 14 que Jesucristo llega a ser pues nuestra paz. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes de obedecer el Evangelio, antes de recibir la salvación que viene por la gracia de Dios, estábamos nosotros, Isaías capítulo 59, separados de Dios, andando en nuestros pecados, muertos, separados de Dios, ajenos de las promesas. Estábamos en nuestros pecados, sirviendo a Satanás, pero ahora dice en versículo 14, Jesucristo es nuestra paz. Ha hecho paz entre nosotros y Dios. Tenemos paz en la iglesia. Jesucristo es el príncipe de la paz. Es el pastor, ¿verdad?, que nos trae la paz siempre. Y el versículo 15 nos enseña lo que Él hizo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él hizo la paz primeramente aboliendo en la carne la ley y sus mandamientos. Nos hace recordar lo que tenemos en Colosenses capítulo 2. Vamos a buscar este texto. Colosenses capítulo 2, y vamos a leer aquí empezando en el versículo 8. El versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Jesucristo es Dios, sí, esto lo sabemos nosotros. Versículo 11, en Él también fuiste circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, sino circuncisión del corazón. Y dice versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. Todo esto lo hizo el Señor Jesucristo, pero en hacerlo, en morir en la cruz, en morir en la cruz, en ser sepultado y resucitar de la muerte, Él anuló todo lo del Antiguo Testamento. Dice versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento, todo lo del Antiguo Testamento, todo lo de la ley antigua, todo lo que hicieron ellos, los sacrificios que ellos ofrecieron, todas las cosas del Antiguo Testamento, nada más sombras de lo que había de venir. Y lo que tenemos en Cristo Jesús es la salvación que viene por medio de su sangre, pero en salvarnos, Él también anuló, quitó toda la ley de Moisés. Ahora no estamos viviendo bajo la ley de Moisés, sino bajo la de la libertad, la de Cristo Jesús, y hemos sido salvos por la gracia de Dios, y por eso dice versículo 15 del capítulo 2 de Efesios, aboliendo en su carne, siendo que Él fue clavado en la cruz del Calvario, anuló toda la de la ley antigua. Ya no está en vigor, ya no existe la ley antigua, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre se refiere a la iglesia. En la iglesia somos completamente unidos. Un solo y nuevo hombre, donde no hay judío ni griego, en donde todos hemos recibido la salvación, como vamos a ver en el capítulo 3, por medio de una sola persona. Y versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. En el mundo hay muchos problemas, hay muchas guerras, naciones contra naciones, ¿verdad? Muchas enemistades, mucho odio en el mundo, problemas entre las naciones, entre las nacionalidades, color de la... siempre hay problemas, ¿verdad? En el mundo. Pero gracias a Dios que en la iglesia no existen estas cosas. En la iglesia se puede ver hombres de diferentes nacionalidades, pero en la iglesia somos hermanos en Cristo. Tenemos la paz que Cristo nos da. En la iglesia es el único lugar donde el león puede dormir como la oveja. Son las palabras del Antiguo Testamento, pero estas palabras representan simbólicas de lo que tenemos ahora en la iglesia. En la iglesia somos amigos, somos hermanos, tenemos el amor en Cristo Jesús. Cristo es nuestra paz. Y por eso nosotros sabemos que Cristo Jesús es nuestra paz. Versículo 17 dice, versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vino,
¿Vino de dónde? Vino del cielo, nació de mujer, murió en la cruz, pero antes de morir anunció las buenas nuevas de paz a nosotros. Paz por medio de lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Paz por los judíos, paz también por los gentiles. Versículo 18, pues, entonces sigue diciendo, enseñándonos, lo que hemos visto aquí en los versículos 13 al 18, es el factor de nuestra salvación. El factor de nuestra salvación es Cristo Jesús. Cristo mismo es el factor de la salvación. En los siguientes versículos, versículo 19 hasta el 22, vamos a ver el fruto de la salvación. En los primeros versículos vimos el fracaso nuestro, versículos 1 al 3. Versículos 4 al 10 vimos el favor de la salvación, que Dios nos salva por medio de su gracia. En los versículos 13 en adelante vimos el factor de la salvación, el cual es Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver el fruto de la salvación, versículo 18 al 22, que vamos a leer. Dice versículo 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bonito, ¿verdad? En el Espíritu. El Espíritu es la clave, porque llevamos nosotros en nuestros cuerpos el Espíritu. El Espíritu es el que nos ha ayudado a permanecer en la iglesia del Señor, a permanecer en la salvación que viene por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero lo que vemos aquí es que el fruto de todo lo que vemos aquí en este capítulo es que somos hechos conciudadanos con los santos. La verdad es que nosotros moramos ahora en una casa edificada sobre la fundación correcta, la cual es, como dice el versículo 20, fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y el cual es Jesucristo. Dice el versículo 20, bueno, nos enseña que somos un templo santo, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El versículo 20 nos enseña que la iglesia ha sido construida sobre la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo es el que le dijo al apóstol Pedro en una ocasión, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero aunque algunos enseñan que Jesucristo le estaba diciendo que iba a edificar su iglesia sobre él como la piedra principal y que llegó a ser el apóstol Pedro, el primer papa, la verdad es que Jesucristo se estaba refiriendo a sí mismo y lo sabía muy bien Pedro, porque nos escribe en 1 de Pedro capítulo 2,
versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es exactamente lo mismo como Efesios capítulo 2, versículo 10, que nos enseña que somos la hechura de Dios, la obra maestra de Dios, con el propósito de hacer las obras que Dios nos preparó antes de la fundación del mundo, ofrecer sacrificios espirituales. Somos un sacerdocio santo. El sacerdote ofrece sacrificios. Los sacrificios nuestros, bueno, son muchos. El ofrendar, el cantar, participar de la cena del Señor. Dice Romanos capítulo 15, también el apóstol Pablo dice que él había ofrecido a los gentiles como sacrificio a Dios. Los que enseñamos la verdad del Evangelio forman parte de nuestro sacrificio. Pero dice, versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. ¿Quién es? Es Jesucristo. Lo sabía muy bien Pedro. No se dice que yo no soy la piedra principal. Jesucristo es la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Así que regresando aquí a Efesios capítulo 12, el versículo 20 dice, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros sabemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, pero nosotros como una iglesia formamos la casa espiritual de Dios. Formamos el cuerpo de Cristo en donde mora el Santo Espíritu de Dios. La iglesia es la morada sagrada del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos también son las moradas del Espíritu Santo. Y dice versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos un templo santo en el Señor, consagrado. Quiere decir apartado del mundo con el propósito de servir a Dios. Tenemos un solo propósito, hermanos. El propósito es servir a Dios. Vivir vidas santas, presentando nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un solo propósito, vivir para la honra y la gloria del Señor. Somos, hermanos, un templo santo, pero también dice que somos, miren lo que dice versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos una morada de Dios en el Espíritu. Versículo 22. En quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hemos sido edificados para darle a Dios una morada aquí en el mundo, con el propósito de mostrar al mundo que Dios está en nosotros, está trabajando por nosotros, con el propósito de darle gloria y honra a Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, sin embargo, vosotros no estáis en la carne,
sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene a Dios. Nosotros somos un templo santo. La iglesia es el templo santo en donde mora Dios, en donde mora el Espíritu Santo, en donde mora también a Jesucristo. Así que en este bonito capítulo 2 hemos visto primeramente lo que fuimos. Fuimos, bueno, muertos. Estuvimos muertos, pecadores. Es el fracaso nuestro, capítulo 2, versículo 1 a 3, el fracaso nuestro, completamente muertos, destinados a la condenación eterna. Pero también vimos lo que hizo Dios, el favor de Dios de salvarnos por medio de su gracia, por medio de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su misericordia y por medio de la sangre de Cristo Jesús. Vimos en este capítulo también cómo lo hizo. El factor de nuestra salvación es Jesucristo mismo, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y vimos el resultado de todo esto, la felicidad que tenemos sabiendo que Dios nos ha salvado, nos ha puesto en la iglesia, que la iglesia es la obra maestra de Dios y que tenemos este gran privilegio, el de anunciar al mundo las bellezas que se puede ver y hallar en Cristo Jesús y en Dios. Me hace recordar, para concluir, 1 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido salvados por la gracia de Dios con el propósito de anunciar a todo el mundo la bonita luz del Evangelio de Cristo Jesús. El mensaje de Efesios capítulo 2 nos exige algo. Exige que le presentemos a Dios todos nuestros cuerpos, todas nuestras vidas, todo nuestro ser a servirle a Dios, a vivir en una manera para mostrar al mundo la honra y gloria de Dios. Dice capítulo 10, hemos sido salvos, que somos la hechura de Dios. Para los que ya han sido añadidos al reino de Dios, lo que nos exige es evidente, que tenemos que continuar practicando la verdad, viviendo la verdad, mostrando al mundo que Dios nos ha salvado y que Dios puede y quiere salvar a todos ellos. Pues muchas gracias por su atención. Hemos concluido este estudio del capítulo 2. En una próxima lección vamos a ver también el capítulo 3. Mientras que Dios le bendiga ricamente y nos veremos en otra lección, la del capítulo 3. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta luego.